Sentido y sensibilidad, por Jane Austen, narrado por Vanessa Amezquita. Capítulo 1. La familia Dashwood llevaba largo tiempo afincada en Sussex. Su propiedad era de un buen tamaño, y en el centro de ella se encontraba la residencia Norland Park, donde la manera tan digna en que habían vivido por muchas generaciones llegó a granjearles el respeto de todos los conocidos del lugar. El último dueño de esta propiedad había sido un hombre soltero, que alcanzó una muy avanzada edad y que durante gran parte de su existencia tuvo en su hermana una fiel compañera y ama de casa. Pero la muerte de ella, ocurrida 10 años antes que la suya, produjo grandes alteraciones en su hogar. Para compensar tal pérdida, invitó y recibió en su casa a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el legítimo heredero de la finca Norland, y a la persona a quien se proponía dejarla en su testamento. En compañía de su sobrino y sobrina, y de los hijos de ambos, la vida transcurrió confortablemente para el anciano caballero. Su apego a todos ellos fue creciendo con el tiempo. La constante atención que el señor Henry Dashwood y su esposa prestaban a sus deseos, nacida no del mero interés, sino de la bondad de sus corazones, hizo su vida confortable en todo aquello que, por su edad, podía convenirle, y la alegría de los niños añadía nuevos deleites a su existencia. De un matrimonio anterior, el señor Henry Dashwood tenía un hijo, y de su esposa actual, 3 hijas. El hijo, un joven serio y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era cuantiosa, y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir su mayoría de edad. Además, su propio matrimonio, ocurrido poco después, lo hizo más rico aún. Para él, entonces, el legado de la finca Norland no era en verdad tan importante como para sus hermanas, pues ellas, independientemente de lo que pudiera llegarles si su padre heredara esa propiedad, eran de fortuna que no puede considerarse sino escasa. Su madre no tenía nada, y el padre solo podía disponer de 7.000 libras, porque de la restante mitad de la fortuna de su primera esposa también era beneficiario el hijo, y él solo tenía derecho al usufructo de ese patrimonio mientras viviera. Murió el anciano caballero, se leyó su testamento, y como casi todos los testamentos, éste dio por igual desilusiones y alegrías. En su última voluntad, no fue ni tan injusto ni tan desagradecido como para privar a su sobrino de las tierras, pero se las dejó en términos tales que destruían la mitad del valor del legado. El señor Dashwood había deseado esas propiedades más por el bienestar de su esposa e hijas que para sí mismo y su hijo. Sin embargo, la herencia estaba asignada a su hijo, y al hijo de éste, un niño de 4 años, de tal manera que a él le quitaban toda posibilidad de velar por aquellos que más caros le eran y que más necesitaban de apoyo, ya sea a través de un eventual gravén sobre las propiedades o la venta de sus valiosos bosques. Se había tomado las provisiones necesarias para asegurar que todo fuera en beneficio de este niño, el cual, en sus ocasionales visitas a Norland con su padre y su madre, había conquistado el afecto de su tío con aquellos rasgos seductores que no suelen escasear en los niños de 2 o 3 años. Una pronunciación imperfecta, el inquebrantable deseo de hacer siempre su voluntad, incontables jugarretas y artimañas, y ruido por montones, gracias que finalmente terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que, durante años, habían recibido el caballero de su sobrina y de las hijas de ésta. No era su intención, sin embargo, faltar a la bondad, y como señal de su afecto por las 3 niñas, les dejó 1.000 libras a cada una. En un comienzo la desilusión del señor Dashwood fue profunda, pero era de temperamento alegre y confiado. Razonablemente podía esperar vivir muchos años y, haciéndolo de manera sobria, ahorrar una suma considerable de la renta de una propiedad ya de buen tamaño y capaz de casi inmediato incremento. Pero la fortuna que había tardado tanto en llegar fue suya durante solo 1 año. No fue más lo que sobrevivió a su tío, y 10.000 libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que le quedó para su viuda e hijas. Tan pronto se supo que la vida del señor Dashwood peligraba, enviaron por su hijo, y a él le encargó el padre, con la intensidad y urgencia que la enfermedad hacía necesarias, el bienestar de su madrastra y hermanas. El señor Dashwood no tenía la profundidad de sentimiento del resto de la familia, pero sí le afectó una recomendación de tal índole en un momento como ese, y prometió hacer todo lo que le fuera posible por el bienestar de sus parientes. El padre se sintió tranquilo ante tal promesa, y el señor John Dashwood se entregó entonces sin prisa a considerar cuánto podría prudentemente hacer por ellas.
Sample complete. Ready to continue?